Bueno, estamos en el marco de las terceras jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública, jornadas que comenzaron allá por el año 2016 y que cada 2 años se van repitiendo. En este caso, bueno, en un contexto muy especial, de total excepcionalidad, que vivimos en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Así que, sin embargo, el eje que tiene esta mesa y este espacio tiene en este contexto tan especial un desafío muy particular. Y ese eje es el tema de la integralidad, ¿no? Cómo discutimos, cómo pensamos y fundamentalmente cómo desarrollamos, ¿sí? Cómo aplicamos, cómo materializamos lo que entendemos por integralidad. Para eso, para abordar esta temática, digamos, para pensarla, para compartirla a partir de no solo de recorridos académicos, sino particularmente de prácticas concretas en ámbitos universitarios, tenemos en este caso, para trabajar este panel, dos personas invitadas que hace muchos años vienen, eh, digamos, desarrollando la integralidad como práctica académica, universitaria, social, me arriesgaría yo a decir también cultural. Cuando digo cultural, digo en términos de disputar los sentidos de la universidad. Y en ese sentido está bueno que quienes hoy integran el panel vienen de, podríamos decir, dos universidades diferentes. Eh, Hablo de Manuel Schneider, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y de Inés Iglesias, de la Universidad Nacional de La Plata. Y para comenzar le vamos a pedir a Manuel. Manuel eh, es médico veterinario y es especialista en docencia universitaria, ambos títulos de la Universidad Nacional de Rosario, y además de ser profesor asociado, actualmente es subsecretario en la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Rosario. Y también, y esto de alguna forma lo emparenta y lo pone en paridad, es coordinador del Consejo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que, bueno, Manuel, te damos la palabra para que vos compartas lo que tenés preparado, tus reflexiones, y después eh, vamos a darle el paso a Inés, y posteriormente algunas preguntas que nos han mandado los estudiantes y quienes cursan esta especialización. Te escuchamos, Manuel. Bueno, muchas gracias por poder compartir este momento. Yo pensaba la presentación en 3 o 4 momentos diferentes como para orientarme y orientarnos, el por qué y el para qué hacemos lo que hacemos, un trayecto de nuestro grupo de trabajo, como mostrando cada vez es más necesario mostrar el hacer como una forma de sumar gente a nuestros proyectos, después algunos resultados y cerrando con algunas discusiones y abrir a la pregunta. Cuando comencé pensando en el sustento de las actividades, me fue muy útil recuperar los fundamentos de esta jornada, donde en cada uno de los fundamentos de la jornada estaba un poco el fundamento de lo que uno hace, ¿no? La jornada habla de proyecto político académico de educación superior. Yo creo que eso es muy necesario tenerlo y tenerlo claro, o sea, por qué y para qué hacemos cada una de las cosas que hacemos, porque por ahí mecanizamos mucho lo que hacemos, ¿no? Fundamental lo que hacemos. Dentro del marco de la universidad pública, hoy más que nunca es un tema para recuperar todo lo que sea de gestión estatal y el Estado, su rol en estos contextos históricos y más que todo actuales, y con un montón de preguntas y desafíos para el futuro. Las responsabilidades de las universidades públicas y gestión estatal en estos contextos. Se habla de las prácticas docentes, digamos, o sea, por qué y para qué nuestras prácticas docentes, o sea, tener claro en cada una de nuestras clases
lo que podemos estar sumando o restando en la formación de los futuros profesionales si queremos transformar una realidad de terribles inequidades puestas en el tapete con mucha mayor magnitud en el contexto actual. Habla de que esa formación, esa práctica docente tiene que ser dentro del contexto nacional y regional. Todo esto está en la convocatoria de esta jornada. Y realmente, o sea, es la formación de nuestros profesionales contextualizados marca una diferencia. Pero no es algo que caracterice a la mayoría de las prácticas docentes. Generalmente cada vez estamos más aislados. Y la forma de contextualizar esas prácticas docentes, una de las alternativas de la integralidad, que es este bloque, donde la integralidad estamos articulando e integrando todas nuestras funciones, ¿no? Docencia, investigación, extensión, y en algunos casos, quienes sumamos a la gestión, también la gestión, ¿no? Es decir, lograr esto, que es superar la propuesta del 18, es poner la vara más alta, y yo creo que esos son los desafíos, por lo menos que las universidades latinoamericanas estamos tratando de recuperar, o algunos trabajadores de la educación de esa universidad estamos de recuperar, digamos. Integrar las acciones de docencia, investigación y extensión y hacerlas con un fuerte involucramiento de todos y todas las que componemos estas actividades, docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Y el involucrarse como una forma de aprender, hay un montón de teóricos que ya reflexionan sobre eso, ¿no? O sea, cuando vos estás involucrado, aprendes de otra forma, te formas de otra forma y vas a ser un profesional diferente. Yo creo que esas cuestiones las tenemos que tener muy en cuenta. Para mostrar un poco lo que hemos tratado de realizar como grupo, la idea es a través de una imagen ir siguiendo el trayecto del grupo, donde hay algunas cuestiones por ahí personales que me da un poco de apuro plantearlas, pero que sirven para contextualizar. Apenas me recibo, me sumo a una asignatura en el año 90 en enfermedad infecciosa, donde las actividades de campo que hacíamos con los estudiantes para formarlos como médico veterinario eran en contexto, íbamos a campos particulares, hacíamos en el terreno, y el terreno cambia muchísimo en la posición del docente, porque se ve expuesto, sale del confort del aula, y los estudiantes donde empiezan a jugar a su futuro profesional y se ubican de otra manera. Esa concepción de la formación en contexto la mantenemos hasta el día de hoy con nuestro grupo. En el año 93, algo que después lo recuperaré con el tiempo, hay una decisión personal, familiar, profesional, de irme a vivir a una chacra donde vivo hasta el día de hoy, que es un hogar de escuela donde vivimos con chicos en situación de vulnerabilidad total, sin contención social, familiar y que viven con nosotros. Es una granja con todas las producciones que tiene una granja, donde después eso se vincula con la universidad. En el año 2001, en plena crisis, la conducción de la universidad decide apoyar esta experiencia, y con el apoyo de la universidad, la contraparte nuestra era la producción de alimentos para los comedores comunitarios. Y ahí empieza el vínculo con la universidad. Todas estas acciones que voy mencionando, para ubicarse en el tiempo, son acciones que se mantienen hasta el día de la fecha, ¿no? En el año 2003, y es algo paralelo, pero que también se mantiene hasta el día de la fecha, el vínculo con graduados médicos veterinarios insertos en la agricultura familiar de la provincia de Misiones, se comienzan con actividades de pasantías en la provincia de Misiones en un contexto de proyectos de extensión. ¿Cuál es la picardía de encontrar las grietas en los sistemas? Es que logramos al otro año, en el año 2004, transformar esta experiencia, que da para hablar muchísimo, pero no viene el caso, la transformamos en una materia que ya van 17 años hasta el día de la fecha,
que estamos viajando con 40 estudiantes y estamos 10 días en la provincia de Misiones, donde ellos se insertan en la agricultura familiar, van a las chacras, viven en las chacras, y es una forma de transformarnos en el contexto. Estudiantes, graduados que están allá y docentes que vamos. Eso hay algunos resultados que al final lo puedo ampliar o si hay algunas preguntas se puede profundizar. Otra de las estrategias que sin tener en claro que estábamos en la línea de la integralidad, en el año 2005, las problemáticas que recuperábamos en esos viajes, lo íbamos transformando en temas de investigación. Los PPI son los proyectos de investigación que tiene la universidad con gestión de recursos propios y desde la fecha, dentro de un programa, el proyecto que a mí me toca dirigir dentro del programa, siempre las problemáticas de investigación han sido recuperadas de esta realidad, de la provincia de Misiones o después fuimos ampliando otros trabajos que no lo voy a exponer ahora, pero con el movimiento campesino acá en Córdoba tenemos otras acciones que también entran dentro de esta línea de investigación, sanidad y agricultura familiar. En el año 2008 se formalizan por resolución las pasantías de la Universidad en Granja Siquén, con visitas semanales, donde se hace un diálogo de saberes muy interesante, y hasta el día de la fecha se mantiene, donde fueron surgiendo pasantías de otras carreras, fueron surgiendo medicinas de grado, trabajos finales de grado, proyectos de investigación, o sea, diferentes actividades que se fueron cruzando. En el año 2009, y eso es un hecho para nosotros como institución histórica, porque fue la primera universidad a nivel nacional que por resolución del Consejo Superior normatiza y instituye las prácticas sociocomunitarias como obligatorias en todas las carreras de la universidad. Las prácticas sociocomunitarias, y en 2 o 3 líneas, son que las actividades de docencia de cada una de las asignaturas, o de cualquier asignatura de todas las carreras, puedan ser hechas en contexto y dando respuesta a una problemática de sectores vulnerables de la sociedad. Y de eso hay ejemplos para hablar de todas las carreras de ingeniería, abogacía. Puntualmente yo voy a hacer hincapié, seguir en la línea de lo que es nuestra experiencia en la carrera, pero bueno, después de mi rol en el Consejo Social fue ampliándose. En el año 2010 ya habíamos tenido varios reconocimientos. El Ministerio de Educación de la Nación iba haciendo una especie de encuentro con presentación de experiencias de prácticas solidarias en educación superior. Habíamos tenido 2 o 3 reconocimientos y en el año 2010 nos dan el premio presidencial, que no es a la práctica que realizamos nosotros, sino al trayecto de la universidad, donde la resolución ponía en todas las carreras, digamos, la práctica sociocomunitaria, y se presenta la experiencia de nuestra carrera, la de medicina veterinaria, donde las prácticas sociocomunitarias, yo lo voy a explicar un poco más, se toman desde el ingreso hasta el 6º año. Se hace todo un trayecto de práctica sociocomunitaria y no es solo una asignatura. Esto es un hecho puntual. En el 2001, pero no por eso menos importante, en el 2001 se genera el Observatorio de Derechos Humanos y el Consejo Social Universitario. No existía en la universidad, por más que estaba en el estatuto, no estaba formalizado, que después se retoma un poco más adelante. En el año 2013 nos presentamos, la universidad tiene también una convocatoria para proyectos de investigación y mejoramiento de la enseñanza de grado, los PIMEC, que es relacionado puntualmente a docencia. Y es ahí donde presentamos este trayecto que comienza con el ingreso, donde el ingreso ya empezamos a hablar de derechos y deberes de los estudiantes y de las universidades públicas, y en esto las prácticas sociocomunitarias como una articulación con la comunidad. Y nosotros lo tomamos en la carrera veterinaria, en el ingreso, estudio de la realidad en 2º año, donde hacemos algo de teoría y algo de práctica, en 4º año lo retomamos, y después en 6º, pasantías a campo, que es una asignatura, y enfermedad bajo plan, que es otra, que es el mismo grupo,
son las actividades a terreno que se siguen haciendo en esta línea como práctica sociocomunitaria. Ese trayecto de investigación y evaluación se sigue manteniendo hasta la fecha. En el año 2015 se generan las mesas de práctica sociocomunitaria, se recuperan actividades sociocomunitarias que habían tenido un intervalo ahí, se habían planchado un poco, por decirlo así, y se genera la universidad barrial en el 2015 en nuestra universidad. Menciono lo de la universidad barrial porque después, si se puede en algún momento lo recuperamos, son las grietas o los zoom o los bypass que tiene el sistema como para poder dar respuesta rápida, que es uno de los problemas que tienen estas actividades, o sea, los tiempos de la universidad y los tiempos de la comunidad muchas veces entran en muchas tensiones. En el año 2007 asumo la coordinación del Consejo Social. Ahí tomamos como referencia los antecedentes de La Plata, o sea, somos grandes copiadores de experiencia, después lo adaptamos y algunas cosas nos salen bien y otras no tan bien, pero bueno, vamos vinculándolo y de ahí empezamos a trabajar. 2018 se empiezan a generar las mesas territoriales, que es una estructura que en este marco de pandemia son de muchísima importancia, ¿no? Las mesas territoriales en el Gran Río Cuarto son estructuras que están insertas en los barrios más carenciados, organizaciones de referencia, y todas las organizaciones de ese territorio se convocan a sentarse en una mesa. Después vos vas o no vas, eso queda liberado, pero nadie queda excluido de estas mesas, digamos, donde hay un fuerte objetivo de organización territorial, de organizar a la comunidad, de generar proyectos, y esos proyectos y esas demandas la universidad ve en qué puede acompañar. Y ahí es donde empieza a jugar, si podemos acompañar desde la extensión, podemos acompañar desde la investigación, podemos acompañar desde las prácticas sociocomunitarias, que es la docencia, y eso se mantiene hasta el día de la fecha. Llegamos a la fecha donde las mesas territoriales a nosotros nos han dado una gran articulación con las estructuras que se han formado en el marco de la pandemia. O sea, la universidad con las mesas territoriales son las que están viendo las problemáticas, pensando soluciones, diagramando propuestas y en conjunto tratando de implementarlo. Y en ese sentido se ha avanzado mucho. Tenemos un montón de actividades hechas en conjunto con las mesas territoriales, donde las problemáticas realmente cruzan a todas, digamos, los lugares en los que estamos, algunos más graves, como puede ser lo que se está viendo en Buenos Aires, digamos, y otros acá volvimos a hacer zona blanca, pero sí con mucho trabajo en la capacitación, en la educación, en la prevención de problemáticas, ¿no? Como para ir cerrando, tenemos, digamos, para decir algunos números, a misiones, en el marco de las pasantías tenemos más de 20 viajes hechos, donde las pasantías son, este va a ser el año número 18 que vamos. Recién yo termino la videoconferencia con los referentes técnicos de la provincia de Misiones, donde de acuerdo a la realidad de ellos vamos adaptando nuestras actividades. Muchos de los casi 1000 estudiantes que han pasado en el marco de la pasantía se han insertado en la agricultura familiar en el país, con muy buenos resultados. Y eso, digamos, la realidad, el contexto y las instituciones con las que articulamos nos van manejando la agenda. ¿Cuáles son los inconvenientes? Después es mezclar los tiempos, las necesidades y las demandas de las universidades y de las instituciones. Y todo esto, para ser muy sincero, mucho más trabajo que el otro tipo de actividades docentes, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. O sea, quienes optamos por la integralidad, los que optamos por la articulación, no tenemos que mentir. Es más tiempo para el docente, es más esfuerzo, tiene sus costos económicos, por lo cual tiene que haber políticas públicas que los respalden. Y nosotros en eso, como decía, buscando grietas, lo hemos logrado porque está el estatuto, está la resolución del Consejo Superior, son políticas de la universidad, entonces es muy difícil que, pues, es más complejo que te digan que no, que te desfinancien,
Ahora, es más trabajo, y es más trabajo para todos, los estudiantes también, les lleva más tiempo. Ahora, los resultados que se obtienen son muy superiores a los que se puede lograr en una aula o a través de videos, o hasta en los mismos campos experimentales de la universidad, donde está todo ya adaptado para la docencia. O sea, la realidad te interpela, es la verdad, y es donde después van a tener que ir a jugar ellos. Y conocer estos escenarios los sirve para pensarse, no para que ellos se piensen que van a ir terminar trabajando en Granja Riquén o en la provincia de Misión de Agricultura Familiar, sino para pensarse ellos como futuro profesional en otro contexto. Y creo que en eso una de las satisfacciones que uno tiene en el hacer diario es que va generando, vamos produciendo profesionales con otras cabezas y que por lo menos se le va dando la oportunidad de que se piensen de otra forma, digamos. En ese sentido es gratificante. Eso un poco, y bueno, mucho por hablar, pero no quiero excederme más en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Manuel. En un doble sentido, en un sentido de contar tan pormenorizadamente las experiencias y también esta sistematización que preparaste me parece que es sumamente interesante, ¿no? Verlo en línea de tiempo es ver las cosas en proceso, no tomar una foto, vamos a poner de las mesas territoriales o de la experiencia de la granja o de la pasantía en Misiones, sino poder ver en los procesos que se inscriben y cómo esos procesos producen transformaciones, ¿no? Dentro de las propias universidades, peleando por su legitimidad y ganando también discusiones de legalidad y recursos. Así que bueno, muchas gracias, Manuel. Ahora, como ya lo había presentado, le vamos a pedir digamos, que también ponga en común sus reflexiones y su mirada en torno a este tema de la integralidad a Inés Iglesias. Inés es farmacéutica y licenciada en ciencias farmacéuticas. Está a muy poquito de ser especialista en gestión de la educación superior. Ya cursó, ya entregó el trabajo, todo. Capaz que la paró un poquito la pandemia, pero está ahí. O sea, podríamos decir que es también especialista en gestión universitaria. Y además de todo eso, es prosecretaria actualmente, es prosecretaria de Extensión Universitaria por la Universidad Nacional de La Plata, en periodos consecutivos. Y desde el año 2010, desde su creación, es coordinadora del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, que continúa desde su creación hace una década, desde el año 2010. Así que, bueno, Inés, buen día. Tenés la palabra para compartir este espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias al equipo de la especialización por la invitación y a Manuel, que siempre es muy bueno escucharlo. Yo también armé como una línea de tiempo, porque bueno, estas cuestiones suceden en proceso, y además para no perderme, porque realmente volver a estos debates que teníamos hace no tantos meses en este contexto no es tan sencillo tampoco, ordenarse un poquito. Así que bueno, les voy a compartir también mi pantalla si puedo, y les voy a ir comentando esto, digamos, un recorrido personal, pero sobre todo colectivo, más desde la perspectiva de la gestión que de la docencia o la investigación o alguna otra función de la universidad, incluso más que de la extensión, que tiene que ver con este proceso de construcción del Consejo Social. Me voy a ir un poquito más atrás, como para contextualizar su nacimiento, y las preguntas, las cuestiones que se nos han ido planteando a nosotros en el proceso de gestionarlo, que nos llevan justamente a preguntarnos qué forma tiene que tomar, cómo hacemos para construir la integralidad en el marco de nuestra universidad y de las universidades en general. A ver. Bien. Bueno, en principio, digo, para no irme muy atrás, la extensión en particular en la Universidad Nacional de La Plata, la extensión en tanto vinculación con la comunidad, yo sé que hay muchos debates en torno al término, pero digo, en esta cuestión de cómo
los conocimientos, los saberes, los recursos humanos de las universidades públicas se vinculan con las comunidades, es parte constitutiva de la Universidad Nacional de La Plata desde su nacimiento, y fue tomando muy diversas formas a lo largo de la historia. Yo voy a retomar un poco lo que sucedió con la vuelta de la democracia, en donde en general hubo que reaprender muchas cuestiones. En los 80, si bien había equipos en distintos lugares que proponían una extensión comprometida y vinculada, como la entendemos ahora, en general lo que existía era la extensión cultural, algunos principios en los 90 de vinculación con agendas municipales, pero la realidad es que recién a partir de la crisis profunda de 2001 y 2002, hay nuevamente una masividad en la comunidad universitaria de tratar de poner efectivamente los conocimientos que se generaban en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, en los distintos espacios, al servicio de la crisis que estaba atravesando la comunidad. Y yo creo que ahí hay como algunos aprendizajes muy significativos que tienen que ver con los procesos posteriores, inclusive con la creación del Consejo Social, de los centros comunitarios de extensión y de la Escuela de Oficios, en estos resquicios, intersticios, grietas que planteaba Manuel, que toda institución tiene y nuestras universidades también. En principio, de mi experiencia por lo menos, dos cuestiones. Por un lado, en el arranque de esta vinculación de equipos con mucha voluntad, pero a veces con poco conocimiento de cómo acercarse a esas comunidades que le estaban pasando mal, de las primeras cuestiones que se presentan es la necesidad de la interdisciplina como algo que te impone la realidad. La realidad es mucho más compleja que el saber que cada uno porta, y entonces la interdisciplina se va construyendo muy artesanalmente de los propios equipos que se acercan a trabajar con las comunidades, y en ese proceso se empieza a institucionalizar, pero de abajo hacia arriba. Primero sucede y después se institucionaliza. Y lo otro que va pasando en el mismo momento, pero que a la universidad le toma bastante más tiempo institucionalizar, es la necesidad de la interactoralidad, es la necesidad de que todos los actores de la universidad, por mucha voluntad que tengan, entiendan que es necesario incorporar la mirada y la experiencia de los territorios en su diseño. Que no pueden pensar en un escritorio y tener éxito en general, sino que tienen que vincularse previamente y construir con esos actores la agenda. Eso es una demanda de la propia comunidad que nosotros inclusive registramos al momento de empezar a construir el Consejo Social. Entonces ahí se va construyendo, se va reconstruyendo, se va reaprendiendo el concepto este de diálogo, de construcción colectiva, de cogestión, o como le llamo yo, de interactoralidad. A ver si me deja bajar. En el 2008 hay un hito con la reforma del estatuto, en donde se pone en palabras esta definición, estos aprendizajes se vuelcan a la definición de la extensión, y también, por lo menos formalmente, se avanza en definir que la extensión es un pilar de la universidad y que debería estar en el mismo orden, en la misma jerarquía que la docencia y que la investigación. Todo eso me parece que es una discusión que hemos ido reelaborando a lo largo de estos años, pero en ese momento se discutía en esos términos. Inicia el debate de la construcción del Consejo Social, que no se consolida, no se incluye en el estatuto, pero queda sembrado para adelante. Y en ese mismo proceso para adelante, a partir del 2009, empieza también la construcción de otros dos instrumentos centrales de esta vinculación que la universidad empieza a hacer y que después empiezan a resonar en lo que tiene que ver con los debates de cómo nos gestionamos, cómo nos concebimos como universidad, que son la Escuela de Oficios y los centros comunitarios de extensión. La Escuela de Oficios, que empieza a tomar como su propia responsabilidad formar para otras cuestiones que no estaban contenidas dentro de la formación de profesionales clásicas que hacía la universidad, empieza a dialogar con las comunidades y empieza a formarlas en los que las comunidades demandan, y los centros comunitarios de extensión que empiezan a trabajar también con estas mesas barriales,
que en algunos casos ya existían, y en otros son impulsadas incluso por la propia universidad, como planteaba Manuel, que empiezan a generar toda una red, un entramado en los territorios que permite ir abordando distintas problemáticas de una manera orgánica. En particular, el Consejo Social se origina en ese debate, pero se empieza a construir el proyecto por iniciativa de la Secretaría de Extensión de aquel momento, y es creado formalmente a partir de una propuesta de una comisión elaboradora en 2010 como órgano asesor del presidente por el Consejo Superior. A lo largo de los años ha ido tomando distintas formas. Yo siempre digo que menos asesorar hacemos de todo, pero bueno, también es cierto que nos vinculamos con las distintas áreas de la gestión y tenemos un vínculo muy permanente con todo lo que tiene que ver con la gestión de la presidencia, y actualmente el Consejo depende del presidente de la universidad y, como les decía, articula con todas las áreas. El Consejo, se los voy a contar rapidito porque da el contexto, digamos, y porque además nunca hay que perder la oportunidad de contarles a nuestra audiencia sobre el Consejo Social, porque más allá de que ya hace 10 años que estamos en funcionamiento, sabemos que muchos actores, incluso de la propia comunidad de la Universidad Nacional de La Plata, no conocen la existencia de nuestro Consejo, y eso también tiene que ver con los debates que nos damos en este momento. El Consejo tiene una estructura base de un plenario que está constituido por actores gubernamentales, legislativos, tanto a nivel provincial como municipales de la región capital. También está integrado por organismos de ciencia y tecnología, por organizaciones sindicales y sociales, y por la propia comunidad universitaria, que ha ido renovando su participación, y en este momento está integrado por la totalidad de las facultades que integran la Universidad de La Plata, y por varios de los colegios universitarios también. Los temas de agenda que genera el plenario dan origen a comisiones que son abiertas a la participación de quien desee integrarse en cualquier momento, así que tienen una renovación permanente. Bueno, acá alguna imagen como para matizar. Estas son imágenes de algunos de los últimos plenarios que hemos tenido. Que como verán se han ido enriqueciendo con mucha participación. Nosotros iniciamos el trabajo en el marco del Consejo, sentando a todos estos actores que les mencionaba en el plenario, y discutiendo un diagnóstico común, y estableciendo nudos críticos, nudos que establecieran como grandes ejes de problema, y a partir de esos nudos seleccionando temas. Algunos venían del propio desarrollo de la agenda de la extensión, eran naturales para nosotros porque era el paso siguiente de lo que la universidad ya venía trabajando con actores de la comunidad. Pero otros vinieron por una demanda o de municipios o de organizaciones sociales, y nos encontramos con que eran temas para los cuales nosotros no teníamos herramientas dentro de la propia universidad. Y eso generó nuevas líneas, tanto en el marco del Consejo como de la universidad. Esa apertura, esa disposición al diálogo, en donde cuando yo invito a alguien a sentarse a la mesa, le doy el mismo peso que a cualquier otro actor que ya integraba la mesa, hizo que nosotros tuviéramos que transformar la agenda con la que veníamos trabajando, tuviéramos que aprender sobre un montón de temas, y que empezáramos a ver cuáles eran las limitaciones en relación a la forma en la que nosotros gestionamos en la universidad para dar respuesta a esa agenda. Bueno, en el 2013, en una situación en algunos términos similar a lo que nos está pasando ahora, se suspendió todo y todos los esfuerzos se pusieron en relación a eso, más allá de que eso era una cuestión puntual, con otras características muy diferentes a esta pandemia que nos está atravesando. En 2014 retomamos la agenda, enriquecidos por todo el recorrido y los aprendizajes de 2013, y a partir de ahí, año tras año, hemos ido trabajando más o menos sobre la misma agenda, enriqueciéndola o modificándola en función de los contextos. Los ejes centrales de la agenda, como para tratar de agruparlos de alguna manera, son un eje que tendría que ver con la enseñanza, que en nuestro caso tiene que ver con la creación de diplomaturas universitarias; otro gran eje de promoción de derechos que engloba un montón de comisiones y de tareas y de acciones que hemos ido tomando; otro muy fuerte que se ha desarrollado desde el comienzo, que es el fortalecimiento de la economía popular, social y solidaria; y por último, la promoción de la gestión participativa de las políticas públicas y los conflictos, que es un tema muy propio del Consejo,
y que a lo largo de estos años lo ha ido también instalando regionalmente como una referencia también en diálogo con actores gubernamentales y organizaciones sociales. Lo voy a desarrollar muy, muy cortito porque tiene que ver con las preguntas que nos han ido surgiendo y que nos llevan a plantearnos la integralidad. Las diplomaturas surgen porque hacia 2014, 2015 empieza a aparecer una demanda muy clara de sectores de la comunidad de mayor formación para mejorar no solamente sus condiciones de empleabilidad individual, sino también sus condiciones de trabajo comunitario, sus herramientas para el trabajo comunitario. Nosotros ahí nos encontramos con que es necesario trabajar con un sector que muchas veces no tiene la secundaria completa, a veces ni siquiera la primaria, que tenía además la necesidad de trabajar desde el piso del reconocimiento de sus saberes cotidianos, que eran muy importantes y que daban la base a su desarrollo, y de sus roles comunitarios también, y empezamos ahí a preguntarnos qué capacidad de respuesta tenía la estructura actual de la universidad frente a eso. Teníamos por un lado la escuela de oficios, pero esto que nos estaban planteando era como un paso siguiente a la formación en un oficio, y entonces empezamos a explorar la posibilidad de generar tecnicaturas, algunas cuestiones, y la verdad es que nos encontramos con más interrogantes que respuestas. Por un lado, porque nosotros lo que veníamos construyendo en general en términos de capacitaciones iba tomando elementos de muy distintas disciplinas para construir un trayecto formativo. Y cuando nosotros hablábamos de generar una tecnicatura, había que radicarla sí o sí en una única unidad académica. Eso presentaba una limitación. Pero sobre todo, pensar en la docencia en la universidad presentaba una limitación. Porque esta cuestión de la necesidad del reconocimiento de saberes, la necesidad de la asunción del contexto en el cual se estaba desarrollando esa capacitación, la necesidad de contemplar los distintos contextos y los distintos tiempos y demás, no era algo que nos encontráramos demasiado sencillamente en el desarrollo de nuestras carreras de grado. Entonces empezamos a pensar alternativas y decidimos decantarnos por proponer la creación de diplomaturas con este sesgo en el marco de la universidad. Llevamos la propuesta a las autoridades le encargaron a la Secretaría Académica de la Universidad que propusiera una ordenanza que se aprobó en el Consejo Superior y que dio origen a una serie de diplomaturas en la universidad, no solamente las del Consejo, pero en particular nosotros generamos ya en este momento 5 diplomaturas que están aprobadas y una en elaboración, que son estas que les muestro, y bueno, a partir de ahí, y en un diálogo permanente con la gestión de la Prosecretaría de Políticas Sociales, con la Escuela de Oficios en particular, empezamos a pensar también en este desafío de, haciendo nacer esta nueva línea de lo que llamamos educación formal alternativa, poderla pensar de manera sistémica, que empiece a articularse todo el esfuerzo de la universidad en este sentido, que haya diálogo también entre las distintas iniciativas de las facultades, de la presidencia, entre la Escuela de Oficios, las diplomaturas del Consejo Social, y que se puedan ir construyendo trayectos que inclusive después puedan incorporarse al grado o al pregrado a partir de tecnicaturas, pero con la idea de que sean carreras que puedan nacer de abajo hacia arriba. Es algo que hasta ahora no ha sucedido en la universidad. Eso por un lado, digamos, en relación a cómo nacen nuestras carreras y si tenemos la posibilidad de tomar esto como experiencia para pensar nuestra propuesta de enseñanza. Pero por otra parte también, en el desarrollo de las diplomaturas que fuimos dictando en el marco del Consejo Social, que se hicieron en muy diversos contextos. En algún momento se hicieron para sectores muy vulnerables que lo que necesitaban era la certificación para no perder el beneficio del programa Hacemos Futuro. Y entonces nosotros nos propusimos garantizar esa certificación, pero haciendo que ese curso valiera la pena también en términos de sus roles comunitarios. Y nos encontramos teniendo que trabajar con personas en situaciones de mucha vulnerabilidad, que tenían que venir con sus hijos a cursar, que a veces muchas de estas personas llegaban sin comer al momento de cursar, y entonces también eso fue algo que tuvimos que resolver. O sea, esa ductilidad de poner la agenda nuestra al servicio de esa necesidad y no al revés,
nos fue enfrentando a una serie de desafíos que nos hicieron preguntar si todo ese esfuerzo que los docentes, las docentes que trabajaban en el dictado de esas diplomaturas, sería posible de pensarse en el marco del grado. Si sería posible que pensáramos que algo de esa experiencia sea transmitida al grado, sea volcada. Digo, o sea, esta cuestión que plantea Manuel y que ellos tienen súper desarrollada de las prácticas sociocomunitarias, está buenísimo en términos de la transformación también que eso genera tanto en los docentes como en los estudiantes y en el perfil de esos profesionales. Pero además, estas experiencias nosotros entendemos que nos tienen que resonar en pensar cómo estamos enseñando, en pensar si estamos siendo capaces de retomar los saberes que las y los estudiantes traen previamente, y podemos poner en contexto qué le estamos aportando, si además podemos tratar de desarrollar un problema en el marco de lo que estamos enseñando como para lograr bajar a tierra esos conocimientos. Hace un par de años, no me acuerdo cuándo, pero creo que hace un par de años, Oscar Jara vino a dar una conferencia en el marco de un seminario de la escuela de verano, y planteaba, no existe algo así como la transferencia del conocimiento, hasta que las personas no traigan un puerto USB en donde yo le pueda conectar un USB y transferirle efectivamente los conocimientos. No existe la transferencia de conocimientos. Los conocimientos se construyen. Entonces, de esta experiencia nosotros también entendemos que es interesante poder pensar cómo construimos conocimientos en las aulas de grado. Esto es una de las preguntas que nosotros se nos plantean, no porque tengamos la respuesta, sino porque queremos compartir justamente de esta experiencia las preguntas para ir involucrando a más actores de la comunidad universitaria a responderlo. Bueno, acá hay algunas imágenes de cursos, de certificaciones, de dictados, de diplomaturas que hemos hecho a lo largo de estos años. Después, el eje de promoción de derechos es un eje en el que nosotros hemos trabajado una gran diversidad de cuestiones, pero que se engloban en la promoción de derechos, a la salud, a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de las comunidades migrantes, a la vivienda y al hábitat digno, y en los últimos años del gobierno anterior también a la alimentación, que fue un tema que también irrumpió en la agenda del Consejo, que nosotros hasta el momento no habíamos trabajado. Nada, no les voy a contar el desarrollo de los temas, pero sí cuáles son los interrogantes, o por lo menos los que yo recuerdo en este contexto, que nos surgían en relación al desarrollo de estos temas y a la perspectiva de la integralidad. Por un lado, nos íbamos encontrando permanentemente en el ejercicio del diálogo con distintos actores, con funcionarios y técnicos de distintos organismos que eran egresados nuestros y que no reconocían no tener las herramientas para abordar la complejidad de la agenda que ese desarrollo les imponía. Entonces también eso nos hace pensar en, bueno, no tendríamos que repensar quizás nuestras currículas en clave de eso que nos devuelven nuestros graduados o que nos devuelve la comunidad en relación al rol que cubren nuestros graduados, y también en el mismo sentido de esta gestión, bueno, ¿qué otras herramientas necesitamos brindarles a nuestros egresados, que quizás no tienen que ver únicamente con la cuestión disciplinar dura de en qué se están formando, sino con su rol social, con su rol comunitario, con su rol como ciudadanos? Esas cuestiones nos han ido resonando a lo largo de estos años en este trabajo de la agenda. Por otra parte, nos hemos encontrado permanentemente en el desarrollo de cada uno de estos temas en la necesidad de recurrir a datos, a información, a conocimiento que respalde cuestiones que estamos trabajando o que se produzca en relación a temas que van surgiendo, y encontramos una dificultad muy importante en orientar la producción de conocimiento a las necesidades que la región y los actores de la comunidad nos van devolviendo. Y ahí, bueno, nosotros tenemos algunos diagnósticos, algunas opiniones, pero sobre todo lo que tenemos es la pregunta para nuestra comunidad de qué condiciones deberían darse para que parte de la producción del conocimiento que la universidad se da, que no se produce únicamente desde la investigación, pero la investigación quizás es el ámbito más reconocido,
también desde la docencia, desde la extensión, desde la gestión, se produce conocimiento, y el conocimiento que se produce desde la extensión nosotros creemos que es el más situado, el que más nos vincula a la agenda, pero a veces no es suficiente, a veces es necesario que lo tome un grupo de investigación, un instituto, que produzca información y que la devuelva de alguna manera como respaldo a todo ese trabajo que estamos generando. Y en el mismo sentido, nos surge el problema de aquellos equipos que quieren efectivamente desarrollar conocimiento, desarrollar investigación aplicada, hacer propuestas de tecnologías, de apropiación social. ¿Qué lugar tienen hoy en la universidad? No puedo hablar por el total de las universidades, pero en nuestra universidad nos ha resultado muy difícil que esos equipos puedan avanzar incluso en proyectos financiados por nosotros y sean reconocidos después por los organismos de ciencia y tecnología, que los van a acreditar, que los van a evaluar, que les van a aprobar los informes o no. Entonces muchas veces les estamos pidiendo equipos que colaboren con estos proyectos, que se sumen a un trabajo verdaderamente interdisciplinario e interactoral, y sabemos que lo estamos haciendo y muchas veces lo van a hacer en detrimento de sus propias carreras individuales. Entonces eso nos plantea una gran contradicción en términos de cómo profundizar esa agenda. Y después, bueno, otra cuestión es las fronteras. En algún encuentro de consejos sociales, Rinesi hablaba de un libro que había estado leyendo sobre el desarrollo del alambre de púas a lo largo de la historia de la humanidad. Y la verdad es que nosotros encontramos muchos alambrados al interior de la propia universidad. Y eso también determina cómo nos manejamos, cómo gestionamos, cómo desarrollamos la tarea cotidiana y cómo realmente nos vinculamos después para trabajar juntas y juntos en distintos proyectos. Nosotros hemos ido constituyendo a lo largo de estos años equipos que han generado esa capacidad, pero sabemos que también son pocos y no son mayoritarios. Y entendemos que eso también es tarea de la universidad, repensar cómo se gestiona, cómo desarrolla sus funciones, cómo vincula a las distintas comunidades de las facultades, de los colegios, que tienen sus tradiciones, tienen sus historias, tienen sus internas, pero que de todas maneras pertenecen a una única universidad, por lo menos a los ojos de la comunidad. Y eso es algo que permanentemente nos pone en tensión. La comunidad ve una sola universidad, pero cuando nosotros miramos adentro, vemos otra cosa. Y eso también hay que problematizarlo y pensar cómo abordarlo. Obviamente no es de la noche a la mañana, pero nosotros entendemos que hay que poner las preguntas sobre la mesa porque es la manera de avanzar en ese sentido. Bueno, rápidamente, lo que es fortalecimiento de la economía popular, social y solidaria tiene muchísima trayectoria, tiene espacios de comercialización, tiene trabajo sostenido con cartoneros, cooperativas de recicladores, tiene hoy un trabajo muy importante del gremio no docente, también el trabajo con los productores de la región en relación a la producción familiar de verduras, algo de frutas, flores. También tenemos un programa de elaboración segura de alimentos, y en cada uno de estos lugares nos hemos encontrado también con las preguntas que les planteaba en relación a la agenda anterior. Y por último, todo lo que tiene que ver con nuestro rol de gestión, de lo que tiene que ver con facilitar el encuentro de otros. También entender que a veces nuestro rol en el marco del consejo, nuestro rol desde la universidad, ha sido facilitar el diálogo de otros actores, no protagonizar, sino solamente acompañar procesos que necesitan de cierto grado de facilitación, y es todo lo que tenemos para aportar en ese momento. Quizás algún conocimiento técnico, pero sobre todo eso, facilitar el diálogo, aportar la institucionalidad, la referencia, el reconocimiento de la universidad pública, para que esos actores se puedan sentar en una mesa y puedan ir construyendo consenso. Y eso realmente nos ha servido mucho, tanto en la gestión de conflictos, como en algunas experiencias de cogestión de políticas públicas, en donde también nos hemos encontrado con que todos tenemos que aprender a trabajar juntos. Los actores del Estado, los actores universitarios, los actores de las organizaciones, somos capaces de sentarnos a la mesa y construir políticas de conjunto, asumiendo distintos roles, cediendo en algo y ganando en algo en pos de un proyecto común.
Y la verdad que eso también nos plantea el desafío de pensar, bueno, cómo formamos a nuestros egresados, a nuestras egresadas, con herramientas que les permitan también formar parte de esos procesos, si ese es el Estado que nosotros creemos que hay que construir, y al menos nosotros creemos que hay que construir eso. Bueno, así que como para cerrar y dar lugar a los intercambios y a las preguntas, nuestro recorrido nos ha llevado a este primer reconocimiento de la necesidad de la interdisciplina, porque la agenda comunitaria lo impone, a la interactoralidad, porque esa es realmente la manera de llevar adelante proyectos que puedan ser exitosos, y a la integralidad como el límite que nosotros encontramos hoy en nuestra capacidad de respuesta a esa agenda comunitaria. Realmente lo que nosotros entendemos hoy es que hay un techo en lo que esta universidad, cómo funciona, cómo se gestiona en su cotidianeidad, puede hacer en relación a la comunidad, tratando cada vez más de interpelarnos con su agenda, con sus necesidades, con sus demandas y con sus proyectos. Hay muchos proyectos en las organizaciones, en las instituciones públicas que necesitan de la universidad, y nosotros vemos en esto que planteaba Manuel también de los tiempos, que este formato, esta forma de concebirnos y de gestionarnos, tiene un límite en relación a la capacidad de respuesta. Eso, digamos, esto que planteaba respecto de funcionar como institución, porque así nos ven, y generar realmente un proceso de ida y vuelta de los aprendizajes. La ida, yo creo que, si bien está limitada, la tenemos mucho más aceitada. O sea, el Consejo Social, los centros comunitarios de extensión han construido vínculos muy profundos con los actores de la región. Ahora la vuelta es lo que estamos discutiendo en este momento. Cómo esos aprendizajes y esos desafíos vuelven, cómo nos transforman. Yo creo que estamos en ese punto. Bueno, creo que no mucho más. A ver si puedo dejar de compartirles esto. Ahí está. Nada, un recorrido muy general que, como decía al principio, tiene que ver con todo lo que venimos construyendo a lo largo de estos años, y que obviamente entra en tensión y nos sacude al momento de esta pandemia, en donde estamos teniendo que repensar todo, desde la manera en la que nos reunimos hasta la manera en la que vamos gestionando los distintos temas que nos van llegando. Pero bueno, lo dejamos para cuando haya alguna pregunta que responder. Bueno, Inés, muchísimas gracias. La verdad que muy enriquecedor, digamos, y a pesar de este modo virtual, que es parte de los materiales y las condiciones que tenemos hoy, muy, muy claro, y también muy, muy anclado en las experiencias concretas y territoriales. Ahí nos han llegado a nosotros preguntas que son genéricas y tienen que ver con el tema, pero antes de esa pregunta general, quisiera hacer algunos muy, muy breves comentarios, pero en principio que hay algunas otras definiciones que se empiezan a asociar a la idea de integralidad, y que tanto Manuel como Inés las mencionaron, como es la palabra o la acción de articulación, ¿sí? Entonces, integralidad, articulación, multiactoralidad, interdisciplina, digo, empiezan a aparecer. Y respecto de lo que tiene que ver con las áreas en las cuales están pensadas las universidades, no solo repensar nuestras prácticas de enseñanza, sino también la gestión como un área dentro de la propia universidad, ¿no? La docencia, la investigación, la extensión, pero también la gestión como un lugar. Y menciono esto en el sentido de que ambos también coinciden en plantear esta cuestión de los intersticios, es decir, de buscar por dónde entrar. Y si ustedes mostraron en los procesos históricos que estuvieron buscando junto a sus equipos, sus grupos, desde cátedras, desde prácticas de enseñanza, desde
la experiencia de la granja o desde el Consejo Social o desde el proyecto de extensión buscando los intersticios o los espacios, es porque algo estaba de alguna manera alambrado, digo, usando la metáfora de Inés, algo estaba cerrado, algo sigue cerrado. Digamos, que si no podemos caer en creer que, y de alguna manera yo eso lo enmarco en pensar a la universidad como un ámbito, una arena, un espacio donde hay una lucha por los sentidos de la propia universidad. ¿Sí? Manuel lo trasladaba en preguntas, Inés también, ¿para quiénes, para qué y por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿para qué, para quiénes y cómo los consejos sociales de la Universidad Nacional de Río Cuarto o de la Universidad Nacional de La Plata? Esas preguntas llevan a tensiones, llevan a conflictos, también a articulaciones y también a la integralidad, pero implican exponer desde prácticas concretas una tensión que tiene que ver con modelos y modos de entender la universidad pública en este momento en Argentina. ¿Sí? La universidad pública argentina y quizá latinoamericana, porque este es un diálogo que ustedes también tienen con otros referentes en América Latina, en este momento. Lo dejo como una especie de evolución, síntesis o resumen, de ninguna manera lo es, porque las exposiciones de ustedes han sido muy, muy ricas, pero bueno, como algunos comentarios después de la exposición. Las preguntas que a nosotros nos han llegado tienen que ver con esto, pero lo contextualizan en relación a la pandemia. Entonces los estudiantes lo que nos preguntan, bueno, ¿y qué ocurre con estos espacios, como los consejos sociales, o qué ocurre con el desarrollo de la integralidad en tiempos de la pandemia, del aislamiento social preventivo y obligatorio? Bueno, cómo su desarrollo se problematiza. Pareciera que la cuestión de la continuidad pedagógica enseguida se comenzó a trabajar, pero bueno, ¿cómo es la continuidad de estos otros procesos de los cuales la universidad también se nutre y están en marcha, como ustedes mostraron, desde hace muchos años? Así que quien quiera de ustedes puede nada, compartir sus ideas sobre estas preguntas, sobre estos interrogantes. Inés, Manuel, empieza quien quiera. Vamos, Manuel. Bueno, recuperar algunas de las cuestiones que fuimos tratando, digamos. Cuando vos articulás, empezás a ver la realidad. Cuestión que, insisto, yo usé palabras como confort. En la universidad tenemos cierta zona de confort y tenemos estoy hablando de generalidades, ¿no? Hay excepciones en todos los casos, muchísimo grado de aislamiento. Cuando empezás a articular, te encontrás con la realidad. Y la realidad, como decía un compañero uruguayo, es indisciplinada. Es imposible que la metamos dentro de nuestra disciplina, de nuestra materia, de nuestra carrera. Entonces ahí empiezan todas las tensiones. En ese marco de articulación, donde se articula con todas las instituciones, pero bueno, en este contexto de pandemia fuertemente abocado. Articulamos con el gobierno nacional, provincial, con el municipio, con los COE, con todas las instituciones, ¿no? Pero con un rol muy fuerte de las mesas territoriales. O sea, el virus es el mismo, pero la realidad es, cuando bajás del asfalto, es totalmente diferente, ¿no? Toda la teoría de aislamiento, prevención, se rompe en esas circunstancias y, bueno, se está viendo, lamentablemente se está viviendo eso, ¿no? El virus es una cosa, es clasista el virus. Y en ese sentido, nosotros con la mesa territorial nos encontramos con una crisis muy grande, pero a la vez con un potencial de desafío muy, muy rico. A nosotros nos fortaleció muchísimo el vínculo con las mesas territoriales, el crecimiento en el vínculo, las pequeñas respuestas que pudimos ir dando desde la universidad,
en facilitar conectividad, gestión de alimentos, acceso a elementos de higiene, medios de comunicación a disposición de las mesas territoriales, o sea, pequeñas cosas que fuimos haciendo para los sectores vulnerables no son pequeñas cosas. Sigue alimentando algo que espero que no lo rifemos, que es la estimulación que tiene la universidad donde vos vas, abre puerta y sienta gente. Ese alambrado es para adentro, para afuera no se ve. Y vos vayas a donde vayas, nadie va a hablar de Carlos, de Inés o de Manuel, va a hablar de la gente de la universidad. Y eso lo tenemos que tener claro, docentes, no docentes, estudiantes, todo el mundo, ¿no? Pero sigue siendo una institución que abre puertas, que sienta gente. Entonces, en ese sentido, nosotros pudimos potenciar nuestro hacer diario del Consejo Social, armar muchos proyectos, muchas acciones en conjunto, y en eso se fue sumando docentes con un contexto muy, muy particular, o sea, decir, bueno, docentes totalmente superados porque están en su casa, con niños que tienen que acompañar en la escolaridad o con mayores, y a la vez tienen que estar dando clase virtual, o sea, un contexto totalmente extraordinario, pero en esos contextos extraordinarios también salen situaciones extraordinarias de soluciones, entonces docentes participando fuertemente en ver la posibilidad de generar productos justamente hablando de la economía social y solidaria, es decir, estar produciendo sus propios jabones, estar con alternativas, y ahí se son los estudiantes también, que están en un contexto de mucha incertidumbre, como estamos todos, pero también predispuestos para las acciones, y entrando en tensiones, o sea, con la virtualidad por un lado y después el territorio por otro, con todos los riesgos que eso tiene, o sea, el estudiante termina yendo desde el centro a la periferia con la posibilidad de estar llevando el virus, entonces, bueno, toda una tensión ahí, pero todo esto con proyecciones a futuro para sumar prácticas, acciones y cuestiones concretas con la gente. O sea, en ese sentido, o sea, una situación horrible en la que estamos, pero si uno usa las crisis para poder pensarse, está ese potencial disponible. Inés. Sí, bueno, en el mismo sentido. No, decía, en el mismo sentido que planteaba Manuel, a nosotros obviamente nos ha servido mucho como base todo el trabajo previo, toda la red, tanto institucional como de organizaciones con las que ya veníamos trabajando, y en el sentido de la vinculación con las organizaciones, con el municipio, con los municipios y demás, se viene trabajando muy fuertemente desde la perspectiva del Consejo Social, obviamente teniendo también que reaprender la manera de trabajar, como decía, porque nosotros tenemos un espacio que se caracteriza por la producción colectiva, por las reuniones, por pensar juntos y demás, y eso obviamente ha habido que cambiarlo completamente, hemos crecido enormemente en grupos de WhatsApp y reuniones virtuales y todos los medios que hemos logrado tener. Pero bueno, en concreto, todo lo que tiene que ver con las necesidades que se van generando en los distintos territorios, lo hemos ido pudiendo abordar poniendo justamente a la comunidad universitaria y a las capacidades de la universidad al servicio de eso. Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Extensión, la Secretaría de Salud y los 3 gremios de la universidad en un proyecto de articulación de voluntarias y voluntarios. Se abrió la convocatoria 3 días nada más porque no queríamos tener demasiada gente esperando que le diéramos tarea, y se anotaron 1.800 personas. Y esas personas hoy ya están vinculadas a algunas propuestas concretas, por un lado a una tarea de tutoreo, no sé si se dice así, comunitario, en donde estamos vinculando a esos tutores o esas tutoras con niños, niñas o adolescentes que están teniendo dificultades para hacer su tarea, que sus familias no los pueden acompañar, y que la única vía que todavía mantienen, porque también el tema de la conectividad en los barrios del Gran La Plata es muy, muy compleja, es el WhatsApp. Entonces estamos poniéndolos en contacto a través de sus respectivos WhatsApp para que empiecen a trabajar ahí. Hemos estado trabajando también en gestión frente
al municipio y a la provincia ante la problemática alimentaria, que sigue siendo un problema, más allá de que muchísimos espacios, sobre todo articulados desde las secretarías de extensión, se han puesto a conseguir donaciones y están asistiendo permanentemente a distintos comedores, y lo hacen también comprándole a productores de la economía popular para seguir generando la posibilidad de que esas familias productoras tengan ingresos y puedan seguir produciendo. Estamos trabajando tanto en gestiones frente a la provincia y al municipio, como en el trabajo cotidiano en los distintos territorios, en todo lo que tiene que ver con poner en marcha protocolos sanitarios, porque está empezando a haber casos en todas las localidades, y hay mucha preocupación, a veces hay pánico directamente en los barrios, y es necesario llegar con información y con materiales de higiene y seguridad, y eso lo venimos articulando muy fuertemente con la Secretaría de Salud de la Universidad, que está teniendo un rol muy activo en poner esto en marcha y en proponer los protocolos, tanto a la región sanitaria como a la Secretaría de Salud del municipio, y en el mismo sentido hemos incorporado representantes por la universidad en los 23 comités barriales por delegaciones que se formaron a partir de una ordenanza municipal, así que esas 23 personas ahora funcionan articuladamente y trabajan en articulación también con la Secretaría de Salud de la universidad para poder llevar respuesta en la medida en que va surgiendo la demanda. La verdad es que no nos dan las manos para todo lo que hay que hacer, pero también es cierto que hay muchísima voluntad y que cualquier convocatoria que hacemos en estas condiciones tan complejas a facultades, a colegios, a actores de la comunidad, tiene permanentemente una respuesta positiva y muy notable. Pero bueno, en relación a cómo esto va a impactar en términos de la integralidad, yo creo que está por verse. Como decía Manuel, se abren nuevos mundos, se abren nuevos aprendizajes para nuestros docentes, para nuestros estudiantes, para todos nosotros como comunidad y para el mundo, si se quiere. Así que cómo vamos a salir de esto y qué vamos a hacer con los aprendizajes, me parece que está en cuestión todavía y es parte de lo que entiendo que este tipo de espacios van a aportar. Si nos ponemos a discutir, si nos permitimos repensarnos críticamente saliendo de esa zona de confort, como planteaba Manuel, probablemente tengamos la posibilidad de tomar muchos de estos aprendizajes también para seguir gestionando de otra manera cuando haya pasado esta crisis. Pero bueno, hoy está todo en debate. Bueno, muchísimas gracias, Inés, por responder de alguna manera la pregunta de los estudiantes. Algunos comentarios, no sé si quieren sumar algo más, o Manuel, Inés, algo que tenga que ver con sintetizar o con agregar algo que en las presentaciones no estaban. A mí se me ocurre, digamos, como de alguna manera como una síntesis que tiene más preguntas que otra cosa, sí hacer algunos comentarios al respecto. El primero es que, en relación a la pregunta de los estudiantes, lo que ustedes han abordado al final, el saldo organizativo, las redes construidas, las prácticas sociocomunitarias que del 2009 existen en la Universidad Nacional de Río Cuarto y su consejo social, sus experiencias y las mesas barriales, la experiencia del Consejo Social en la Universidad Nacional de La Plata, sus comisiones en desarrollo, las distintas áreas en las cuales viene trabajando, o sea, ese caudal organizativo que tiene como perspectiva la integralidad y la articulación, la multiactoralidad y la idea de que, como decía nuestro colega, amigo y podríamos decir compañero uruguayo en esta realidad tan indisciplinada, como decía Manuel, bueno, en esa realidad tan indisciplinada que nos puso en este contexto tan excepcional, ese saldo organizativo de integralidad es el que te permite transformar la crisis en una oportunidad. Si no hubiera ese proceso de construcción, posiblemente nosotros estaríamos muy angustiados en vez de muy ocupados. Estaríamos muy preocupados tratando de ver con quién hablamos, en vez de tener tantos grupos de WhatsApp, en vez de tener tantas comunicaciones permanentes, en vez de estar tan ocupados en
ayudar en esta situación de crisis. En ese sentido, por supuesto que no, es incierto saber cuánto va a aportar estos debates, pero también es muy cierto que nosotros, tanto en donde vive Manuel y a partir de sus propias experiencias personales, que son colectivas, y a donde vivimos nosotros y de nuestras propias experiencias personales, que también son colectivas, sabemos que la solidaridad comunitaria es algo que está muy presente en este tiempo, que no es nuevo y que por ende también enseña mucho respecto a la integralidad. Así que me parece que hay un modo de relacionarnos con otros, que pueden ser esos otros que no están en la universidad, y que algunos se organizan y otros no, y que sin embargo están demandando que la universidad, que cuando va al encuentro con otros se muestra de un modo más homogéneo, abre puertas, genera prestigio, genera... ¿no? Nosotros desde los distintos espacios que estamos, la pongamos a jugar. Digamos, la pongamos a jugar a favor de seguir construyendo esos lazos organizativos, seguir poniendo en valor la solidaridad comunitaria y seguir creyendo que la construcción del conocimiento no tiene sentido si no es para transformar esas realidades injustas y desiguales. Así que bueno, yo creo que por ahí puede ir esta reflexión o este modo de síntesis y bueno, y el agradecimiento a quienes han organizado este curso, a Glenda, a quienes están desarrollando estas jornadas, aún en estas condiciones, y especialmente a Manuel que se comunica desde allá, desde el sur de Córdoba, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, compartiendo sus experiencias, y a Inés que hizo este impasse en este tiempo, digamos, tan difícil y de tanta tarea. Así que gracias, y también a quienes nos están escuchando y compartiendo esto en este curso.